el caso marino, en donde vemos todo lo que es precisamente el horizonte que corresponde a la superficie marina. Entonces sí podemos ver una extensión muy grande y podemos entonces determinar que desde este punto hasta el otro punto se tiene precisamente una parte de una esfera que se manifiesta porque si vemos nosotros un barco con velas de lejos, vamos a ver que va a ir desapareciendo cuando se aleja la parte inferior, pero se mantiene visible la parte superior. Esto es un claro ejemplo de que la Tierra, incluyendo lógicamente los océanos, es esférica. Otros datos muy importantes es precisamente el hecho de que estas condiciones del conocimiento de la geografía antigua, en este caso en el siglo XIX, se pudo determinar que posiblemente existió en lo que es ahora conocido como el Océano Atlántico una zona de unión entre lo que corresponde a la parte de África con la parte de América del Sur y la parte de Europa y el norte de África con la parte correspondiente a Norteamérica. Esto fue establecido desde 1858 por Antonio Snyder. Él fue quien por primera vez, con base en los planos que se tenían de los descubrimientos alrededor del Océano Atlántico para ese tiempo, cuando él utilizó la distribución geográfica de los bordes continentales, se dio cuenta de que probablemente estos continentes habían estado unidos. ¿Por qué? Porque coincidían los bordes con lo que serían precisamente las condiciones de ruptura y de separación de los diferentes continentes. Esto es sumamente importante porque nos permite entonces ver que cuando se tienen personas observadoras, por así decirlo, cuando esta característica humana está bien desarrollada, entonces es posible no únicamente deducir este tipo de cosas, sino ver otras cosas que aparentemente son mucho más complejas. Sin embargo, fue precisamente Alfred Lothar Wegener quien en principios del siglo XX pudo establecer las condiciones con bastante precisión de lo que se denomina ahora la deriva continental. Él precisamente describió esa deriva continental, ¿sí? Continental drift en inglés, en Alemania, en donde él fue precisamente maestro en una de las universidades muy importantes de esa zona. Una de las cosas muy importantes de Lothar Wegener fue precisamente el hecho de que no era geólogo ni geofísico, sino que recuerdan ustedes que él era meteorólogo. Pero esta disciplina, la meteorología, le sirvió muchísimo para poder establecer toda una serie de condiciones básicas de lo que es precisamente el proceso de distribución de las diferentes masas terrestres y acuáticas en la superficie de la Tierra. Fue precisamente Lothar Wegener quien pudo establecer muchos conceptos modernos de lo que es la climatología en nuestros días, es decir, las características que presenta la atmósfera desde el punto de vista del desplazamiento de lo que son las diferentes condiciones físicas, principalmente de la temperatura, considerando precisamente a la atmósfera como la cobertura más externa de la Tierra, y capaz entonces de dar origen a una gran cantidad de fenómenos que ya para ese tiempo ya eran conocidos. Él pudo, como ustedes recuerdan, establecer su teoría tomando como base lo que se llamaba en ese tiempo los puentes biológicos. Él se quedó realmente muy interesado en los puentes biológicos porque fue a una librería precisamente a comprar un libro, ¿sí? Y se encontró con que había precisamente en la parte central de la librería un montón, ¿sí?, de libros que precisamente correspondían a los puentes biológicos. Les llamó mucho la atención ver tanta gente alrededor de ellos y en poco tiempo se desaparecieron porque se vendieron.
era precisamente la explicación de la existencia de conexiones entre los continentes que, como vimos, habían sido ya supuestos como consideraciones de unión en tiempos más antiguos. Una de las cosas muy importantes es que precisamente los biólogos en aquel tiempo, estamos hablando de los principios del siglo XX, encontraron que debería de haber una conexión entre los continentes, no como lo había propuesto precisamente el autor que citamos hace un momento, sino que pensaban que existían verdaderos puentes, es decir, conexiones físicas entre un continente y otro. ¿Por qué? Porque como biólogos se daban cuenta de que existían y existen todavía hasta la fecha un conjunto de organismos, en este caso animales, que tienen características casi idénticas y que viven en continentes completamente separados en estos días. El ejemplo más clásico es precisamente el de las aves corredoras. El avestruz, el ñandú, el emú, todas estas aves corredoras se encuentran, recuerden ustedes, tanto en América del Sur como en África, se encuentran también en Australia. De tal manera que para poder explicar la existencia de estas aves corredoras que no utilizan las alas para volar, ¿sí?, y ni tienen tampoco membranas para poder utilizar las patas para desplazarse en el agua, entonces consideraron que ya existían antes los puentes biológicos. Y eran utilizados esta hipótesis de los puentes biológicos para poder explicar, por ejemplo, la existencia de la Atlántida. Si ustedes recuerdan, han oído hablar de la Atlántida. Un continente que se consideraba precisamente que se había hundido en la zona más allá de lo que corresponde precisamente a esa zona del estrecho que vemos aquí, en esta parte. En ese tiempo, en tiempo de los griegos, entonces, este estrecho que vemos aquí, se consideraba que estaba precisamente en el límite con el océano Atlántico. Entonces, como precisamente la Atlántida fue descrita por Platón, ¿se recuerdan? Y Platón decía que precisamente ese lugar había desaparecido en un día, es decir, en un día y una noche, ¿sí? Y que entonces había desaparecido todas las evidencias de una civilización sumamente adelantada para su tiempo. Esto fue, esta leyenda, por así decirlo, se fue de gran importancia porque entonces decía Platón que se sabía que esa Atlántida se encontraba precisamente más allá del estrecho de Bering, precisamente el estrecho aquí en esta parte, no de Bering, el estrecho precisamente entre la parte de España y Marruecos, en esta zona, y que como consecuencia debería estar en la Atlántida, y de ahí viene el nombre de Atlántico, precisamente. ¿Por qué? Porque se consideraba que efectivamente había existido ahí esta civilización. Ahora se sabe ya con tectónica de placas y todo lo demás que sí existió la Atlántida, pero existió en el Mediterráneo y en condiciones muy diferentes a las que se había realmente descrito, aunque muchas de las evidencias que se han encontrado confirman también partes de esa leyenda. Como consecuencia, entonces, los puentes biológicos se habían hecho famosos, por así decirlo, como posibles conexiones físicas entre un continente y otro, y que con el tiempo se habían hundido, y como consecuencia, entonces, habían quedado separadas esas áreas. Le llamó mucho la atención entonces a Wegener escuchar y leer sobre estos puentes biológicos. ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró, pues, que había muchas dudas al respecto, primero. Y que segundo, que podía haber muchas evidencias que los biólogos no habían localizado. Y él, como meteorólogo, si recordarán, empieza a buscar efectivamente las relaciones de organismos actuales que tienen características casi idénticas en cuanto a su morfología y que lógicamente con ella no serían incapaces de poder ir de un continente al otro. Pero encontró que si buscaba en la paleontología, podía encontrar evidencias paleontológicas a lo mejor que pudieran explicar la existencia de organismos que pudieran tener ciertas características
que facilitaran la conexión, la conexión entre dos continentes y que los organismos podían entonces ir en un lado a otro. Pero lo más importante era ver si realmente se encontraban esos puentes. Vamos a hablar aquí en este curso entonces de las evidencias de Wegener, ¿sí? Y de muchas evidencias de lo que es la tectónica de placas. ¿Sí recuerdan? En la primera clase que tuvimos hablamos de que las tareas que se hacen en esa clase deben de estar basadas precisamente en datos que son de gran importancia desde el punto de vista de lo que es la tecnología moderna y que nos permite entonces tener toda una serie de imágenes de satélite que permiten situar perfectamente ciertos fenómenos geológicos y biológicos en áreas que son eminentemente geográficas. Esto es entonces muy importante. A partir de ahora, todas las tareas que van a hacer deben de tener evidencias precisamente de Google Earth, es decir, de imágenes satelitales que permitan explicar muchas evidencias que vamos a ver aquí correspondientes a la tectónica de placas y geológicas en general. ¿Está claro? Bien. Aquí ven ustedes entonces una de las primeras reconstrucciones que se hicieron de la Pangea. Y esto no corresponde a Wegener, sino que corresponde precisamente en 1914, precisamente a ese autor Baker. Si se fijan, él lo que utilizó fue precisamente la idea previa de que posiblemente las condiciones geográficas, los límites geográficos de América, de África, de Australia, de la parte correspondiente de Norteamérica y de Europa, podían ser precisamente evidencias claras de que habían estado los continentes unidos previamente y que después entonces desde la separación pues quedaron separados toda una serie de organismos aislados en cada uno de esos continentes, ¿sí? La Pangea entonces, su nombre se hizo muy famoso precisamente pensando en esas condiciones de Wegener y sobre todo tomando en consideración que Wegener no pudo nunca demostrar precisamente que los continentes se hubieran desplazado. Es más, si recuerdan, murió tratando precisamente de demostrar que los continentes se habían separado. ¿De acuerdo? Pero poco a poco él fue encontrando toda una serie de evidencias que permitían entonces saber que, como por ejemplo, los cratones de América del Sur y de África, entendiéndose como con este nombre lo que son rocas las más antiguas de un continente, que son rocas generalmente las más antiguas de un continente, y las rocas más resistentes de un continente son rocas metamórficas principalmente y magmáticas intrusivas. Como consecuencia, la distribución de estos macizos, estos cratones de África, la encontró precisamente en la parte del norte de América del Sur, aquí en esa parte, y también en la parte oriental de América del Sur. Y entonces él consideró que esta era suficiente desde el punto de vista de la litología para poder demostrar que estaban unidos los continentes. ¿De acuerdo? No logró con esto convencer a los geólogos y a los geofísicos. ¿De acuerdo? Pero quienes sí lo tomaron mucho en cuenta fueron los ingenieros mineros. ¿Por qué? Porque los ingenieros mineros ya habían trabajado en las partes marginales de estas zonas negras que vemos aquí del cratón africano, de los cratones africanos, en donde se encuentran yacimientos de oro principalmente, y donde se encuentran además toda una serie de evidencias de tipo mineral con rendimiento económico, pero lo más importante es que corresponden a yacimientos de oro y de diamantes. Bueno, pues si los geólogos y los geofísicos no tomaron en cuenta esto, los mineros sí los tomaron muy en cuenta. Y se fueron entonces a buscar la continuación de los cratones en América del Sur. ¿Y qué encontraron? Encontraron oro y diamantes también. Y esto fue ya una llamada de atención a los geólogos y a los geofísicos, ¿sí? Incrédulos, por cierto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente si algunos enemigos tuvo Wegener desde el punto de vista científico, fueron geólogos y geofísicos, precisamente antes de que apareciera la tectónica de placas. Esa reconstrucción de la Pangea, entonces, con base en los principios de Wegener,
Aquí lo ven demostrado con esa reconstrucción que se hizo precisamente ya recientemente con la aparición de las computadoras, precisamente. Para poder hacer esa reconstrucción, se tuvo que tener la idea muy clara de lo que es un planisferio. Un planisferio es una representación de una esfera en un plano. Y esto, desde ahorita les hago la aclaración de que es importante que vean esto como un planisferio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar como referencia de diferentes puntos situados geográficamente aquí en este plano. Pero tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque las distancias a partir del Ecuador, aquí está el Ecuador, pues a partir del Ecuador hacia el norte o hacia el sur ya no son reales. Las únicas distancias reales están sobre el Ecuador de un planisferio. Si ustedes se fijan, todas estas imágenes están exageradas cada vez más hacia el polo sur y cada vez más hacia el polo norte. De tal manera que es la Antártica, el continente antártico. Ven ustedes desde dónde va hasta dónde va, ocupando toda la extensión inferior, ¿no? Tiene su distribución como la ven ustedes aquí, más o menos. Igual sucede en el caso del Ártico, la parte ártica. También las condiciones están súper exageradas cuando hablamos del polo norte. Esto es importante y seguramente tuvieron problemas ustedes en geotectónica, porque la geotectónica, si algo tiene como importante, no es lo que es la tectónica de placas, sino los cálculos que se hacen tomando en cuenta precisamente la tectónica de placas. Y si no toman en cuenta precisamente estas deformaciones como las que vemos aquí, entonces generalmente la geotectónica no funciona. ¿Por qué? Porque obtienen distancias y espesores que son generalmente muy diferentes y anómalos. Entonces, ojo, generalmente estos planos, el planisferio, se utiliza desde el punto de vista didáctico para poder hacer referencias geográficas entre diferentes localidades en diferentes continentes. ¿Está claro? Entonces, ojo con estas condiciones. Entonces, para poder llevar a cabo una reconstrucción de los continentes, era necesario entonces primero hacer los planos. Y para hacer los planos, aquí ven ustedes precisamente lo que se hizo. Estas zonas que ven ustedes aquí en curvatura corresponden a las zonas originales de las líneas rectas que correspondían a la parte esférica. Para poder hacer esto, entonces, se encontraron que sí se podía perfectamente encontrar lo que son las distancias reales en las zonas terminales de África, de América, del sur, de América del Norte, incluyendo la parte europea. Y con base en eso, entonces, la sorpresa fue que cuando, por medio de la misma computadora, juntaron esas distancias y esas formas planas, hay más bien una coincidencia de cierre de más del 95%. Y lo que no había podido lograr Wegener con una gran cantidad de evidencias de otros tipos, ¿sí? Pues esto sirvió en los años 50 para que todos los geólogos, al ver la imagen, dijeran que Wegener tenía razón. ¿Sí? Y Wegener entonces utilizó toda una serie de evidencias de gran importancia. Evidencias, como ya vimos hace un momento, de tipo litológico, tomando en cuenta lo que son precisamente las rocas de los cratones. ¿Sí? Pero también utilizó otro tipo de litologías, lo que corresponde precisamente a lo que son las estrías glaciales en las zonas de flotamiento de los glaciares. ¿Qué encontró? Encontró que ya para ese tiempo se tenía muy bien estudiada la parte de Sudáfrica, geológicamente hablando. Aquí lo ven. Y que precisamente los geólogos que habían determinado la glaciación correspondiente precisamente al Paleozoico tardío en esa zona, pudieron localizar que se trataba en esa zona de una parte en donde había habido una gran cantidad de glaciares. Y que esos glaciares, entonces, en su desplazamiento, habían dejado su huella de desplazamiento con lo que se llaman estrías glaciales. Las estrías glaciales determinan la dirección que siguieron los glaciares
en su desplazamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, este plano sirvió de base para Wegener, para poder ver, dijo, si realmente estuvieron unidos los continentes, entonces tiene que haber condiciones de desplazamiento de esos glaciares hasta la parte de América del Sur y también hacia la parte correspondiente a la Antártica, en esta zona. Lo hizo y encontró que efectivamente existen para los mismos tiempos de glaciaciones en América del Sur la continuación de esas direcciones de desplazamiento y también hacia la parte correspondiente a la parte del sur, entre lo que es la parte de Australia, de Australia y también la parte de la Antártica. Déjenme poner una batería. No, se puede cambiar. Pero eso lo cambió. ¿Cómo? Pues, bueno, sí se puede cambiar, pero yo pensaba que estoy utilizando un cambiador y me dan derecha. A ver, acá lo mancho. Con eso entonces hubo nuevos datos relacionados con esa conexión. Sin embargo, si se recuerdan, dijimos que desde un principio él estaba buscando fósiles que pudieran entonces ser correlacionados entre los diferentes continentes que consideraba que estaban unidos durante la Pangea. Y entonces localizó no únicamente animales, ¿sí?, sin aletas, que no podían nadar, ¿sí?, y también, sobre todo, plantas fósiles, ¿sí?, para poder evitar la posible el poder desplazarse entre un continente y otro. Él entonces seleccionó esos animales que vemos aquí, que está aquí, que vemos acá. Este es Sinognathus, que se encuentra en América del Sur y también en África, en estas zonas que vemos aquí. Este que corresponde precisamente al Mesosaurus, entre estas localidades también de América del Sur y la parte del sur de África. Este vegetal es precisamente lo que se llama Glossopteris, si lo han oído hablar de Glossopteris. Es una planta, ¿sí?, que tiene como característica principal de tener unas hojas en forma de lengua. Glossopteris precisamente quiere decir eso. Glossos quiere decir lengua, la forma precisamente de las hojas, ¿sí? Y esta se encuentra tanto en Australia como en la Antártida, como en la India, como en Gibraltar, como en la parte de América del Sur y como en la parte de África. En la inteligencia de que es una planta continental, no es una planta de origen acuático. Y también utilizó el Distrosaurus que vemos aquí, que corresponde precisamente a la distribución de la Antártida, la India, la parte de Madagascar, la parte de América, de África, en estas condiciones. Esto fue de gran importancia desde el punto de vista de la utilización de datos paleontológicos, porque todos estos organismos son organismos continentales, ¿sí?, y que se supone que capaces de poder nadar, por ejemplo, en las distancias que hay ahora entre la parte de América del Sur y la parte correspondiente a lo que es Sudáfrica, que vemos aquí. Aquí estaría esta distancia irreal, recuerden, de aquí hasta acá. Aquí la distancia es 3 o 4 veces más grande porque estamos hablando de un planisferio. Ojo.
Con estos datos, entonces, Wegener lo que hizo fue ir reconstruyendo las características que debieron tener los continentes, ¿sí?, durante la formación de Pangea. Él llamó Pangea a ese continente constituido por estos continentes actuales, pero ya unidos en esa parte. Para diferentes tiempos, aquí para lo que sería el carbonífero tardío. ¿Por qué para el tiempo carbonífero tardío y pérmico? Porque para este tiempo es cuando él encuentra que existieron las condiciones más adecuadas para poder tener juntos esos continentes, tomando en consideración datos de tipo climático, como sería precisamente lo que vimos relacionado con la existencia de los glaciares, por ejemplo. Si los glaciares aquí en esta parte fueron del Cálido y Carbonífero y también en América del Sur, pues entonces este tiempo era un tiempo que podría estar relacionado también con la unión de la Antártica, que así fue. Después entonces empezó a separar los continentes y llegó al tiempo del Eoceno para poder determinar que ya para este tiempo había existido el Océano Atlántico, tanto del norte como del sur, en esa parte. Y que precisamente ya en tiempos mucho más recientes se tendría una distribución tal y como la conocemos en nuestros días. Estos datos entonces fueron de gran importancia, pero como les decía, el problema que tuvo Wegener es la imposibilidad de poder demostrarlo. Es decir, él hablaba de la deriva continental, dio varias explicaciones relacionadas sobre todo con lo que es la energía cinética de la Tierra, el giro de la Tierra como un proceso de desplazamiento de los continentes, igual que sucede con ese giro cuando se utilizan materiales móviles como las nubes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con base en eso, él habló de las posibles condiciones, pero no fue sino ya mucho tiempo después, ¿sí? Miren, en 1929, después de que ya había muerto precisamente Wegener, cuando en la 7ª edición en español, precisamente de Arthur Holmes, que se convirtió precisamente en un geólogo famoso mundialmente. ¿Por qué? Porque editó precisamente el libro de geología física que se encuentra todavía, si ustedes van a la biblioteca y lo piden, lo van a encontrar precisamente. Van a encontrar precisamente la 7ª edición que ven ustedes aquí. Bueno, pues ese libro fue el libro leído por millones de estudiantes de geología a nivel mundial. Y en la parte final del mismo, de la 7ª edición, él precisamente encontró que probablemente un geodesta, ¿sí?, un especialista precisamente de la superficie de la Tierra en cuanto al dinamismo de la Tierra en su parte externa, llamado Benign-Mainz, él precisamente Benign-Mainz es de origen holandés, ¿sí? En el año geofísico internacional, a principios del siglo XX, los geodestas dieron a la tarea de buscar precisamente evidencias geofísicas de lo que es la gravimetría, es decir, la fuerza de atracción de los cuerpos de la superficie terrestre por la gravedad terrestre, ¿sí? Y vieron entonces que había diferentes características que eran necesarias tomar en cuenta si tomamos en consideración continentes con montañas o continentes planos. Las condiciones de la atracción gravitacional es diferente para unos y otros. Y esas características mínimas, que apenas si podían ser determinadas con cierta facilidad, permitieron entonces ir, que fuera precisamente Benign-Mainz hasta la parte de Indonesia, hasta aquí, miren, hasta aquí. Aquí es así, Indonesia, esta parte que vemos aquí. Indonesia es esta parte continental, en esta zona, con muchas islas que vemos aquí. El Krakatoa se encuentra aquí, precisamente en esta zona. Bueno, pues a él le tocó ir a este lugar a hacer esas determinaciones gravimétricas. Y una de las cosas muy importantes es que hacia el norte de esos puntos de observación se encuentran los Himalayas, ¿sí?
y hacia la parte del occidente de estos puntos de observación se encuentra entonces lo que es el mar Índico, que vemos aquí. Pues precisamente una de las cosas que hizo Denis Meinitz fue utilizar la atracción de las masas continentales positivas, como el caso de los Himalayas, en lo que es la verticalidad de una plomada. Cuando se hacen estudios precisamente topográficos, ¿sí? el teodolito, recuerden ustedes, se planta sobre lo que es un punto en el suelo y se baja una plomada para marcar exactamente la vertical. ¿De acuerdo? Bueno, pues una cosa muy importante es que precisamente en esta, si se trabajaba aquí en esta parte, como lo hizo Denis Meinitz, entonces la plomada, ¿sí? no se iba directamente verticalmente en el piso, sino que se desviaba hacia ¿dónde? Hacia los Himalayas. Es decir, había un ángulo que era debido a la atracción de esa enorme cordillera que es precisamente los Himalayas. Esto fue de gran importancia, porque se dieron cuenta que entonces la atracción de la Tierra, o sea, la gravedad, depende no únicamente de ciertos tipos de rocas, que pueden ser muy densas, o bien rocas que pueden ser, que se encuentran en grandes volúmenes. Y en este caso, entonces, una de las cosas importantes que redujo Denis Meinitz fue precisamente que la plomada que se dirigía hacia el norte marcaba lo que era precisamente la gran cordillera. Pero también le llamó mucho la atención el hecho de que aquí, en donde estaba haciendo observaciones, en el borde continental de la parte de Indonesia, en ese lugar, ¿sí? Aquí, cuando ponía la zona e iba hacia la zona marina, conforme se acercaba a la zona marina, entonces la plomada no se dirigía hacia el norte, sino que se dirigía hacia el occidente, o sea, hacia donde estaba el mar. Y esto le llamó muchísimo la atención, porque la plomada podía dirigirse, ¿sí?, hacia el mar si no era una zona positiva, sino que al contrario, era una zona negativa, puesto que ahí estaba el mar. Y entonces le brilló el ojo, como dice. Dijo, entonces aquí estoy en presencia de una atracción, ¿sí?, debida no únicamente a una masa de material, sino más bien a que el material que se encuentra en el piso oceánico es un material muy denso. Y eso fue muy importante, porque entonces dijo, caray, entonces cuando me han dicho que aquí existe una gran fosa que limita lo que es la parte del borde continental en esta zona, los que están ahí cerca pueden ver perfectamente la fosa. Ahí está, eso es, muy bien. ¿Sí? Entonces, ya se conocía la existencia de esa fosa, ¿sí?, de que el piso oceánico entonces era más o menos plano, pero conforme llegaba hacia la parte cercana al continente, entonces comenzaba a hundirse. Y entonces dedujo que era el piso oceánico el que se metía por debajo del continente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era muy denso con relación a la parte continental. Esto lo utilizó Arthur Holmes precisamente para poder demostrar que el piso oceánico, si realmente es un material de composición muy diferente a lo que es la parte continental, entonces tiene un factor de atracción mayor que lo que es la parte continental. Y que entonces ese material es atraído por lo que es la atracción de la gravedad. ¿De acuerdo? Esto será bueno que lo pusieran ustedes en su tarea, precisamente esta localidad que está aquí, ¿sí?, con Google Earth. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Google Earth, si ustedes recuerdan, les permite tener imágenes no únicamente de la parte superficial de la Tierra, sino que también les permite tener imágenes del piso oceánico. Entonces, si ustedes manejan el Google Earth, van a poder perfectamente tomar una imagen en donde tengan la parte horizontal que correspondería al piso oceánico
horizontal, y la zona de subducción donde está la fosa oceánica, y en la parte derecha o al este lo que sería la parte continental. Y esto fue de gran importancia precisamente porque Arthur Holmes, ¿sí?, puso estas imágenes que ven ustedes aquí en la última parte de su libro, como que tampoco creía mucho, por así decirlo, pero ¿sí?, tomando en cuenta los datos de Benedict Maynard, se atrevió pues a encontrar una solución en lo que se refería a lo que correspondería al desplazamiento de los materiales del piso oceánico hacia la parte del centro, dependiendo de su densidad, y la ruptura de los continentes precisamente por efectos de ese desplazamiento de los materiales en la parte inferior a lo que sería la astenosfera. Entonces aquí nace el principio de lo que es la tectónica de placas. Nunca se habló de tectónica de placas en ese tiempo. Arthur Holmes, cuando ustedes saber, tampoco habla de tectónica de placas. Habla de ruptura de continentes, habla de desplazamiento precisamente de ellos, pero hasta ahí nomás. Fue entonces, mucho tiempo después, aquí estamos hablando del 29, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones cambiaron a partir de el tiempo de paz, de tal manera que muchos marinos, muchos especialistas precisamente de la navegación marina, que habían trabajado para la Armada de Estados Unidos y de otros países, se dieron cuenta de que tenían en sus manos, ¿sí?, un instrumento que era de gran importancia, que había sido de gran importancia para localizar los submarinos alemanes, que en la Segunda Guerra fueron de gran peligrosidad. O sea, lo que es el sonar. El sonar es un equipo que permite emitir sonido, por eso se llama sonar, y esos sonidos dentro del agua, esos sonidos entonces se difunden dentro del agua, llegan al piso oceánico y se rebotan y son entonces detectados por otro aparato que es precisamente el que capta esos sonidos. Lógicamente, conociendo la velocidad de esos sonidos, entonces se puede determinar qué tan profundo es el piso oceánico. Es más, cuántos metros tiene de profundidad, ¿de acuerdo? Porque va a depender su recepción más corta o más larga dependiendo de la trayectoria de la onda. Entonces esto ya fue un dato muy importante. ¿Por qué? Porque les permitió, ¿sí?, ya no detectar submarinos, sino entonces empezaron a pensar, y tanto que nos han dicho de que el piso oceánico es plano, parece que no es muy plano el piso oceánico. Entonces hicieron toda una serie de proyectos, sobre todo en la parte correspondiente al Océano Pacífico, para poder determinar si el piso oceánico es plano o no, y se llevaron la gran sorpresa: no es plano. Y nos habían platicado que el piso oceánico, los océanos más bien, estaban, el agua de los océanos estaba distribuida en forma de capas, cada vez más pesadas abajo y más ligeras arriba, ¿de acuerdo? Pero como el agua de una alberca, pues, más que de diferentes densidades. Y cuando empezaron a darse cuenta de esta situación, entonces encontraron que el piso oceánico distaba mucho de ser completamente horizontal, sino que había toda una gran cantidad de accidentes topográficos, le llamaron, que corresponderían a chipotes, por así decirlo, cadenas de estructuras altas, y algunas se continuaban hacia la superficie para poder llegar en forma de islas, de tal manera que muchas de esas estructuras iban desde el piso oceánico hasta arriba del nivel del mar. Y pudieron entonces darse cuenta de que los océanos distaban mucho de ser masas de agua casi completamente estáticas, sino que tenían una gran movilidad, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Es decir, que el agua está siempre en constante desplazamiento.
que depende de su desplazamiento de condiciones de temperatura simplemente, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. El agua caliente, entonces, va a moverse en la parte superficial, pero una vez que se enfría, va entonces a ir hacia abajo, hasta que llega al piso oceánico, y va otra vez a calentarse y va entonces a estar en constante movimiento. Esto fue de gran importancia porque esta parte que vemos aquí se continúa en poco tiempo hacia la parte marina, en el sentido de manera general. Esta fue la última fotografía de Wegener, precisamente, él es Wegener. Si se recuerdan, Wegener murió precisamente aquí en Groenlandia, en esta parte, tratando de demostrar con sus alumnos que el océano Atlántico del norte estaba en constante crecimiento. Él trabajaba en ese tiempo en Alemania ya, y entonces les pidió a sus alumnos que se lo acompañaban para que vieran Groenlandia, y si se interesaban podían entonces hacer mediciones que permitieran determinar cuántos centímetros por año se extendía el océano Atlántico del norte. ¿Sí? Pero en total, algunos de estos alumnos decidieron regresar para poder hacer una excursión, ¿sí? E ir un año después, junto con Wegener, a crear una estación de observación en esta zona. Recuerden que Groenlandia está cubierta de glaciares, ¿sí? Y llevaban todo lo que se consideraba necesario para una estación glacial. Ya cuando Wegener se dio cuenta de que ya estaban más o menos adaptados sus alumnos, se regresó a dar clases a la universidad, y se llevó la sorpresa después de unos cuantos meses que llegó, ya pero entonces existía precisamente la comunicación, ¿sí?, inalámbrica en esta zona, y le avisaron que sus alumnos tenían problemas muy serios de sobrevivencia en esta estación, que necesitaban entonces ciertas cosas importantes, principalmente comida y también manera de poderse calentar. Se fue entonces él, y en la parte marginal de Groenlandia contrató a esta persona que le sirvió de guía, ¿sí? Y se fueron entonces los dos hasta la parte correspondiente de donde estaba la estación, ¿sí? Llegó ahí, fue muy bien recibido, sobre todo fueron muy bien recibidos los víveres, ¿sí? Porque todo estaba perfectamente. Es más, festejó 50 años de edad ahí en esa estación, y al siguiente día entonces dijo, bueno, ya que están aquí a regresar, pues que no, bueno, entonces nos vemos. Y se fue con su guía, y fue la última vez que lo vieron. Desapareció precisamente Wegener. Lo único que pudieron encontrar fue los esquíes de Wegener, los esquíes en cruz sobre un montículo de nieve, ¿sí? Nunca apareció el guía, hasta la fecha, pues, que se sepa, ¿sí? Pero eso les da a ustedes una idea de qué tipo de persona era, ¿sí? Una persona realmente muy brillante, una persona con una fuerza de voluntad increíble, ¿sí? Y además digamos, una persistencia en sus ideas que fueron la base de lo que corresponde a la primera Pangea, que aquí está reconstruida en esta imagen. Entonces, con base en esa introducción sobre la tectónica de placas, tenemos que echar mano en ese curso, en esta parte del curso, de lo que son los elementos de la tectónica de placas. Vamos a hablar de lo que es el tiempo geológico, lógicamente, pues que se trata de geología histórica, ¿sí? Vamos a ver qué es la Tierra, cómo se encuentran precisamente distribuidas las capas terrestres. Vamos a hablar de las corrientes de convección, vamos a hablar de la corteza terrestre
¿sí? En sus dos tipos, con la corteza continental y la corteza oceánica. Vamos a hablar de los diferentes tipos de márgenes de las placas tectónicas. Vamos a hablar de las características ya con más detalle de lo que es el fondo marino. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que son márgenes divergentes, márgenes convergentes, márgenes de transformación. Todos estos datos los vamos a utilizar posteriormente en el curso de Geología Histórica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la historia de la Tierra. Vamos a hablar de la historia de la corteza terrestre. Vamos a hablar de la historia de los océanos. Vamos a hablar entonces de todos estos elementos, pero ya con un antecedente que es el que vamos a ver antes, ¿de acuerdo? ¿Tiene preguntas? No hay. ¿Se acuerdan lo que es el rebote isostático? ¿Qué es? A ver, Víctor. Diego. El rebote isostático es que, bueno, la premisa es que ningún continente está como que ensamblado sobre el manto, sino más que nada está flotando sobre él, pero la masa se queda ocupando un cacho del manto y hace que no se encuentren como tal las anomalías gravimétricas, sino que solo se están posando sobre él, no están incrustados, que es lo que les permite desplazarse después las masas. Bien, bueno, aquí lo que estamos viendo, el rebote isostático se llama precisamente a un fenómeno que no únicamente se trata de capas de hielo, como ven ustedes aquí. Aquí está tomada esta capa de hielo como un ejemplo, pero esto correspondería a cualquier objeto o cualquier tipo de material que se encuentre por arriba de lo que es precisamente la corteza continental. Es decir, vamos a tener, si se agrega hielo, por ejemplo, durante las glaciaciones, últimamente. Si ustedes recuerdan, hace 10.000 años existía todavía una capa de hielo en Norteamérica que cubría toda la parte de Groenlandia, toda la parte del norte de Norteamérica, parte de las sierras occidentales en esa parte, y toda la parte correspondiente al norte de Siberia y la parte correspondiente a lo que son los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, etc. Esta enorme masa de hielo entonces estuvo cubriendo esas partes de los continentes. ¿Y qué sucedió con estos continentes cubiertos de hielo? Bueno, lo que sucedió fue que ese hielo pesa, ¿de acuerdo? Es decir, que conforme aumentaba el espesor del hielo, aumentaba la presión sobre el piso, sobre la corteza. ¿Y qué sucedía qué sucedió con esa corteza? Que se fue hundiendo. Se fue hundiendo, ¿sí? Y de tal manera que había más y más y se iba hundiendo cada vez más y más. Pero hace 11.000 años, si recuerdan, desapareció el hielo. Es decir, vino una época caliente de la Tierra, ¿sí? Como la que está sucediendo actualmente, precisamente, ¿sí? Y todo lo que había sido la cubierta de hielo de esa parte que citamos fue desapareciendo gradualmente, más bien rápidamente. Y como consecuencia entonces quedó una topografía como esa que ven ustedes aquí. ¿Y qué sucedió con esa topografía? Es decir, una zona que era originalmente plana, que queda como una zona, una gran depresión. Esa enorme depresión entonces estaba llena de agua ahí, pero el proceso seguía precisamente haciendo que se levantara la parte correspondiente. Eso es lo que se llama el rebote isostático. Es decir, la astenosfera y la litosfera reaccionan ante las condiciones de falta de peso correspondiente. A mayor peso, entonces mayor profundidad. A menor peso, entonces menor profundidad. Como consecuencia, entonces, ¿qué sucedió con la parte de Escandinava y con la parte, por ejemplo, aquí de la parte de El Salvador? En esta zona aquí. Pues lo que sucedió fue que se levantó la corteza más de lo que se había podido imaginar. Lo que es actualmente la parte de Escandinavia, Suecia, Noruega, que es la parte positiva, originalmente era una parte negativa, lo que es el Golfo, precisamente, que separa esas zonas altas
de la parte correspondiente a la parte europea. ¿Y qué sucedió? Entonces, pues lo que originalmente era un mar se convierte en una parte continental. Es lo mismo exactamente que sucede cuando van ustedes a Xochimilco, se suben a una barca, ¿sí? Conforme van subiendo a la barca, ¿qué pasa con la barca? Se va hundiendo, se va hundiendo. Y a más peso, más se hunde. Y cuando se baja uno, ¿qué pasa con la barca? Recupera su posición normal. Esto es de gran importancia, ¿por qué? Porque hay entonces evidencias muy claras de que estos materiales que se consideran como sólidos, en realidad no lo son. La corteza terrestre no es un sólido en el sentido estricto de la palabra, sino que se conservan y se consideran como sólidos plásticos. Es decir, son materiales que tienen una apariencia sólida, pero en realidad corresponden a materiales de una gran plasticidad. ¿De acuerdo? Como el vidrio. Los vidrios, ¿sí? Ahora ya no existen, pero en el centro de la Ciudad de México, en las calles del mero centro, donde están todos los palacios, ¿sí? El Palacio de Iturbide, todos esos palacios, en ese tiempo tenían ventanas de vidrio que habían traído desde España, desde Europa, ¿sí? ¿Qué sucedió con esas ventanas? Con el tiempo entonces comenzaron a escurrirse. A nosotros nos tocó hace 50 años todavía, cuando éramos estudiantes, que nos mandaban los maestros a que viéramos eso, ver precisamente esos vidrios que estaban escurridos como cuando se escurre la cera de una vela. ¿Sí? Claro, todo esto a través de tiempos muy largos, de miles de años, pero esto nos dice que el vidrio no es tampoco un sólido, sino que es un sólido plástico, que depende entonces de su deformación, de la acción del tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama rebote isostático, precisamente. Y esto nos echa a perder, por así decirlo, la idea de que se tenía antes de que las placas continentales eran completamente rígidas. Y no, ¿sí? Porque no únicamente no es rígido la parte de la astenosfera, y ahí viene su nombre, precisamente, que se comporta plásticamente, sino que tampoco la parte rígida que consideramos como la parte superior tampoco lo es, sino que existen entonces esas condiciones de lo que es un sólido plástico. ¿Está claro? ¿Qué horas son? 3:30. 3:30. Bien, la próxima clase vamos a ver precisamente un video para que vean ustedes lo que es el interior de la Tierra. Es decir, cómo precisamente hay muchos casos relacionados con lo que es el interior de la Tierra. Vamos a ver aquí el interior de la Tierra, pero vamos a poder ver también que hay diferentes condiciones para poder determinar las condiciones de esfericidad, las capas concéntricas, de la dureza y la temperatura interna de la Tierra, cómo se mide, cómo se puede calcular también, en fin, datos que están relacionados con este proceso que corresponde, pues, ¿cómo se llama? Rebote isostático. ¿De acuerdo? Bien, gracias.